Porque la formación no termina en el aula y siempre continúa en el mundo de los negocios, aquí comienza Emprendiendo Aprendo, un programa de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá. Una invitación para analizar el ecosistema emprendedor, entender el mercado y también conocer la cultura tributaria. Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Emprendiendo Aprendo. Un programa básicamente auspiciado por la carrera de Contador Auditor Contador Público, en compañía, por supuesto, del Servicio de Impuesto Interno. Mi nombre es Sofía Chura, a mi lado Marcelo Viveros. Y el capítulo anterior habíamos dejado planteado, ¿cierto?, el tema del impuesto a la renta. Un impuesto que adicionalmente un emprendedor necesariamente tiene que ver dentro de sus operaciones normales, cotidianas. Entonces, pero antes de entrar de lleno, Marcelo, en renta, que es un tema bastante denso, podríamos decir, se nos quedó en el tintero algo relacionado con, hay muchas pymes, emprendedores ahí que necesariamente importan, compran a través de estas plataformas, ¿cierto? Compran a Chain, Alibaba, páginas ahí necesariamente a China, y necesariamente igual tienen que pagar ahí un impuesto. ¿Qué pasa con ese impuesto? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque en realidad lo que se implementó a partir del año pasado, básicamente a contar del 1 de noviembre, es que cada vez que nosotros realizamos una compra en el extranjero en plataformas de distintas naturalezas, no solamente China, hay una amplitud, Amazon también, Sí, Amazon. Hay una serie de plataformas en las cuales ellos se inscribieron, esta plataforma se inscribieron en el Servicio de Impuestos Internos y básicamente se registraron bajo una modalidad en la cual ellos, a partir de ahora, cobran el IVA al momento de hacer la transacción. Entonces, el 19% de estas operaciones nosotros hoy en día está reflejado en esta transacción, compramos con el IVA incluido, pero aquí hay que tener un elemento de juicio importante porque estas plataformas lo que hacen es cobrar y enterar al fisco chileno una cantidad bastante importante de dinero. El año pasado la recaudación sobre este concepto fueron bastante altas. Pero resulta que el emprendedor que realiza importaciones bajo esta figura no puede utilizar el IVA de esas adquisiciones. Entonces, esta lógica de transacciones está pensada básicamente en consumidores finales, en que nosotros compramos un montón de cosas por ahí, digamos, para chucherías o cosas por el estilo que encontramos atractivas, pero no le sirve a la persona que está realizando un emprendimiento. Básicamente desde dos aspectos. Uno, porque ese IVA que está pagando no lo puede utilizar de rebajar del IVA de sus ventas. Por otra parte, el costo que lleva involucrado tampoco lo puede utilizar en las ventas de sus productos. ¿Por qué? Porque no hay una factura, no hay una declaración de importación de aduana, etc. Entonces, cuando nosotros nos metemos a estas plataformas y vamos a hacer la compra, tenemos que indicarle a la plataforma que nosotros vamos a utilizar el sistema tradicional. ¿Qué es lo que sucede y cómo funciona en la operativa de esto? Es que todo lo que viene por aduana, lo que viene por estas plataformas, pasa directo. Entonces, antes nosotros teníamos aduana de alguna forma de repente seleccionaba a algún contribuyente al azar y decía, venga para acá, ahora yo le voy a cobrar este impuesto por la internación y hacía una estimación de lo que contenía el paquete y nos cobraba un IVA. Bueno, ahora ya eso viene con la obligación tributaria cumplida y no está afecto a aranceles aduaneros. El arancel aduanero está liberado hasta $500. Entonces, la aduana no nos va a cobrar arancel aduanero y tampoco nos va a cobrar el IVA porque el IVA ya está cobrado. Entonces, se supone que así debería funcionar. Entonces, en la medida de que esta internación viene con la obligación cumplida, entonces vamos a recibir nuestro encargo, nuestra compra, sin mayores inconvenientes, sin mayores retrasos. Pero el importador, como no puede hacer uso del crédito fiscal por esta adquisición, entonces lo que tiene que optar es a informarle a la aplicación que él va a pagar el IVA en la internación y que no va a quedar sujeto a esta modalidad. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder?
Bueno, esto también está relacionado con las compras sobre $500. Entonces, este es un tema simplificado. Ahora, si yo le informo a la plataforma que voy a pagar el IVA al momento de la internación, claro, ahí es donde efectivamente aduana va a recibir el paquete, va a hacer el proceso de internación, va a cobrar el IVA respectivo, además los aranceles aduaneros que corresponda, y ese documento sí me va a servir para poder contabilizarlo. Vamos a una pausa para incorporar mis compras al producto. Evidentemente que eso tiene un detalle distinto, porque en la importación viene el detalle de los productos, viene el impuesto pagado por concepto de IVA. Está reflejado el costo de la tasación de los productos, entonces evidentemente que ahí es distinto. Claro. Ese documento, además, como novedad para todas las personas que hacen importaciones, los documentos de las declaraciones de importación ahora pasan a formar parte del registro de compras sin necesidad de tener que escribirlas manualmente. Hasta ahora nosotros teníamos tenemos que hacer este trámite de registrar la DIN en el registro de compra, y eso muchas veces también implicaba que a veces las personas no lo hacían, se olvidaban o no lo declaraban correctamente. Bueno, ahora, a partir de ahora, las declaraciones de importación se van a cargar en forma automática. En el registro de compra, y eso evidentemente también les libera de la obligación de tener que estar informando papeles. Y obviamente que también para los que no se han formalizado, también es un dato duro donde el contribuyente ya sabe que el servicio maneja la información de que está realizando importaciones, que estas importaciones tienen carácter de masiva y que por lo tanto si alguien está haciendo declaraciones de importación por volúmenes importantes de compra, no podría ser otra razón que más que esté realizando una actividad de comercio. Entonces también ahí es importante de que quien no lo haya hecho, esta información va a aparecer registrada en su registro de compra y eso ya va a ser un indicador de una actividad económica. Eso también es como importante tenerlo presente y que en el fondo sepan, por una parte, que está este registro, que el IVA de las importaciones que hagamos por plataformas no tienen que cumplir con esta otra formalidad para que yo las pueda incorporar en mi negocio respectivo. Me parece. Bueno, es algo que se nos había quedado en el tintero, entonces ahora estamos en condiciones ya de poder entrar en materia ya un poquito más densa, que es el impuesto a la renta. Bueno, concentrémonos aquí. ¿Qué es lo que es? Bueno, el impuesto a la renta, bueno, ya hemos conversado un poquitito de que el impuesto a la renta es el impuesto que grava a las actividades empresariales. Ahora, estas actividades empresariales, el impuesto que se aplica depende del tipo de régimen tributario que tengamos. Vamos a dejar por ahora de lado el 14A, sí, que es un régimen más bien pensado en grandes empresas o en contribuyentes con algunas particularidades bien específicas. Y después tenemos dos regímenes tributarios, que es el 14D3 y el 14D8. El general, como se le dice, el 14D3, y el transparente, que es el 14D8. Bueno, el 14D3, si bien es cierto, tiene una tasa original de un 25% de impuesto, actualmente tiene una tasa transitoria del 12,5%. Y eso evidentemente que está orientado a las pequeñas y microempresas, principalmente, a pesar de que las ventas tenemos hasta 75.000 UF de rango para que estén en este segmento, pero esa es la tasa, digamos, rebajada que tenemos de impuesto primera categoría. El 14D8 tiene las mismas características, pero la regla general para efectos de la corrección de esos errores en esta etapa. Pero ahí viene la gran diferencia entre uno y otro, porque el 14D3 es un régimen tributario donde los socios se benefician en la medida que hagan retiros. Esa es la forma. Y a mí se me queda en el tintero una pregunta, Marcelo. Extrae de la sociedad las utilidades que la sociedad ha generado. Entonces yo puedo tener... Para retomar... Con el artículo 14D3, donde yo puedo decidir no sacar la plata todavía. ¿Para qué? Para que se reinvierta, para que produzca más, etcétera, etcétera. Y a lo mejor yo tengo otros ingresos con los cuales sostengo mi vida familiar. Entonces yo decido no hacer retiro.
Pero esos impuestos van quedando ahí acumulados. Yo tengo que tener una contabilidad en el fondo donde tengo todos estos registros Fueron 30 acumulados y pensando en que el día de mañana probablemente haga un retiro de utilidad. Después en el 14 de 8 tenemos la gran diferencia en que el 14 de 8 no tributa en base a retiros, sino que tributa el resultado global de la empresa, pasa directamente a los socios, al socio o a los socios. Y eso no tiene una aplicación distinta, eso es así. Entonces, a veces a algunos contribuyentes que tienen un nivel de ventas importante, este régimen tributario no les resulta conveniente porque finalmente van a pagar en impuesto global complementario una tasa de impuesto probablemente elevada en la medida de que no lleven un registro, un control adecuado de su movimiento. Pero ese es el propósito central de este régimen tributario, más que, está pensado en pequeños contribuyentes que tengan ingresos, más allá de los ingresos que tengan en el fondo, sean contribuyentes en los cuales realmente no tengan una carga tributaria alta. Entonces, que básicamente los ingresos que generan son para subsistir, básicamente. Por eso es simplificado, por eso no lleva contabilidad completa, por eso se basa solamente en ingresos y gastos. Hay que recordar que los registros, estos dos regímenes tributarios que estamos hablando son contribuyentes que tributan sobre la base de sus ingresos percibidos. ¿Qué se entiende por eso? Que son los ingresos por las facturas que realmente, o las ventas que han realizado, que realmente fueron pagadas. Y los gastos efectivamente también pagados. Entonces, acá quedan fuera todos los ingresos y todos los gastos que no están pagados al 31 de diciembre del 2025. Por ejemplo, estamos hablando de la renta del 2026. Porque la ley básicamente establece esta condición. Entonces, ¿cuál es la idea? De que estos contribuyentes no tengan que estar pagando impuestos sobre ingresos que todavía no han percibido. Entonces, y eso, todos sabemos que de repente hay contribuyentes que no reciben sus facturas dentro de 30, 60, 90 días. Entonces, evidentemente que eso lo que permite al contribuyente que eventualmente pueda no esté asumiendo una carga tributaria que excede los ingresos que realmente ha percibido. Me parece. Y habíamos dejado, ¿cierto?, el tema de impuesto a la renta nuevamente. Teníamos que digerir tanta información. Pero Marcelo, sabes que tú recién mencionaste los retiros, ¿cierto? En el caso de que el socio haga o no el retiro. Pero han circulado algunas informaciones ahí por redes sociales y hablan mucho sobre lo que es el sueldo empresarial. ¿Conviene o no conviene generar un sueldo empresarial específicamente, o boletear, o retirar, o pagar dividendos? ¿Qué piensas tú relacionado con eso? Derribemos algunos mitos, tal vez. O sea, mire, yo voy a citar un poco qué es lo que ha sido históricamente el tratamiento del servicio frente a los sueldos empresariales. El sueldo empresarial siempre ha existido. Antes existía con un tope, que era el tope imponible para efectos de cotizaciones previsionales, pero después eso se liberó y hoy en día el sueldo empresarial no tiene tope. ¿Ya? Ahora, obviamente que sí lo reemplaza la ley por un concepto que tiene que ver con la razonabilidad. Es decir, si yo tengo una empresa que genera, no sé, voy a inventar, 10 millones de pesos mensuales, no podría ser que tenga un sueldo empresarial de 10 millones. No se condice, digamos, con lo que lo genera versus la actividad que está generando el contribuyente. Ahora, la verdad es que eso, en términos de los impuestos personales, no tiene mayor efecto, porque si yo retiro o genero un sueldo empresarial, a nivel de global complementario siempre voy a estar declarando eso. Ahora sí, efectivamente, el sueldo empresarial es una deducción permitida de la renta líquida de primera categoría, y que tiene efecto básicamente en el 14 de 3. Ya, en el 14 de 8 no tiene ningún efecto porque recordemos de que el resultado del 14 de 8 pasa íntegramente al socio o accionista. Por lo tanto, si ahora yo en lugar de eso lo reemplazo por un sueldo empresarial, el socio o accionista va a estar declarando exactamente lo mismo en global complementario. Entonces, ahí hay que principalmente comprender qué es lo que yo quiero hacer con eso.
Así Si es. efectivamente lo que yo busco es una rebaja tributaria en términos de la determinación de la base imponible de primera categoría, sí, tiene un efecto. En el 14 de 3 va a disminuir la renta, va a pagar impuestos de primera categoría, probablemente sobre una base más baja, pero en global complementario va a tener que pagar el impuesto que corresponde según las rentas que estoy sacando vía retiro. Perdón, bajo sueldo empresarial. Si son sueldos que van a estar afectos a impuesto único, tengo que pagar el impuesto único. Ahora, la lógica de un sueldo es pagar cotizaciones previsionales. Esa es la idea. Eso es lo que uno entiende que es la lógica que hay detrás para que las personas puedan efectivamente tener ese beneficio de generar una cobertura de salud, de ISAPRE, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que básicamente pensar bien de qué es lo que se quiere conseguir. Es una posibilidad también derribar un poco el mito de que ahí no hay ningún contrato posible, o sea, es imposible hacerse un contrato. No hay que hacer contrato, ¿ya? Porque es ilógico además porque es un contrato a sí mismo, o sea, como yo me contrato a mí mismo para hacer... Subordinación, dependencia, exactamente, no hay subordinación, entonces no es necesario hacer un contrato, pero sí evidentemente generar esto en base a una continuidad, o sea, la persona que se genera un sueldo empresarial es porque trabaja en la empresa y porque además es algo permanente en el tiempo. Tampoco es una cosa variable, o sea, en el fondo si yo haciendo un sueldo empresarial se supone que estoy pagando todos los meses lo mismo. Esas son las bases lógicas que deberían imperar en la implementación del sueldo empresarial. Yo creo que en ese sentido va más que nada la pregunta, porque hay muchos emprendedores que se olvidan de sí mismos, de repente invierten tanto tiempo, tanto es el tiempo que ni siquiera de repente ven a la familia y que dice, vale, o sea, ese tiempo vale la verdad y hay que cuantificarlo, por lo tanto, ¿por qué no se paga un sueldo el mismo? O sea, mira, como dato, la ley en este ámbito tenía bastantes restricciones a nivel de los desembolsos que tuvieran que ver con vínculos familiares. O sea, antiguamente la ley impedía que, por ejemplo, la cónyuge trabajara en la... Me voy a corregir, la cónyuge trabajara en la misma empresa por el solo hecho de ser cónyuge. Me retaría mi jefa jurídica, cónyuge. Entonces, esa limitante ya no existe. O sea, antes no se podía tener a la señora trabajando en la empresa o al marido de la dueña de la empresa por el vínculo familiar, por lo tanto eso pasaba a ser, como se dice, un gasto rechazado. Sí. Eso se modificó en la ley, se abrió un poco esa estructura que parecía ser tan rígida al respecto, y hoy en día un matrimonio perfectamente puede trabajar en una empresa, tener los dos sueldos. El sueldo de ella evidentemente no es un sueldo empresarial, pero evidentemente sí puede, digamos, tiene esa posibilidad de trabajar en la empresa y recibir un pago por los servicios que realiza. Pero evidentemente la lógica es que trabaje en la empresa. Entonces no es, digamos, una asignación que puede ser utilizada, digamos, como para diluir, digamos, las rentas del empresario. Entonces aquí estamos hablando del buen uso de las normas legales y que en el fondo si yo hago esta distribución es porque efectivamente las personas están trabajando en la empresa. Claro, es un elemento a considerar, ¿ya? Algunos lo tomarán como planificación, no sé, pero entiendo de que algunos también lo consideran como flujo de caja. En el fondo, ya lo rebajo, bueno, es dinerito que tal vez no declaro de cierta forma y lo llevo en este caso, o lo invierto en este caso en la empresa. Mira, o sea, depende, como tú dijiste, de cuál es el objetivo en sí. O sea, por eso digo, ahí en temas de gasto, en el fondo siempre se sugiere que sean siempre, como se dice, cauteloso. Hay una palabra hay una palabra que se me fue en este momento, pero en todo lo que te dice en relación con gasto, en el fondo de tratar de ser, no es la palabra correcta, precisa de cauteloso, pero en el fondo comprender
que los gastos que uno incorpora dentro de la empresa siempre tienen que ser gastos que están asociados al ejercicio de la misma. Entonces, nosotros hay una serie de definiciones en términos normativos respecto de los gastos que dicen relación con que sean necesarios, que sean oportunos, que sean razonables, que no estén prohibidos estrictamente por la ley. Uh-huh. Así como dato, los gastos de automóvil no están permitidos por la ley, por lo tanto yo no puedo ingresar en la contabilidad gastos de automóvil, station wagon o similares. Ahí de repente algunos contribuyentes como que se relajan un poquitito y van a echar benzina y van con el station wagon o con la sub de la familia, pero ese vehículo no da derecho a crédito fiscal y eso es categórico. Sí, los únicos vehículos que dan derecho a crédito fiscal los que están asociados al trabajo. Y este tipo de vehículos en forma explícita la ley los deja fuera. Por más ilógico que puede ser, porque yo puedo decir, yo tengo un vehículo con el cual hago delivery y es un automóvil. Sí, perfecto. Pero la ley dice que no es un gasto autorizado. Entonces, quien necesite hacer uso de un vehículo, de un automóvil para fines de esta naturaleza, tiene que hacer una solicitud del servicio y explicar por qué razón ese vehículo es el único que cumple con las condiciones para realizar esta actividad. Entonces, ahí cautela respecto de eso. No se arriesguen efectivamente a que el servicio les rechace el IVA, les rechace el gasto por concepto de la contabilización de gastos que en la práctica no dicen relación con el giro o que están estrictamente prohibidos según lo que dice la ley. Entonces, las sanciones en el caso de los contribuyentes que tienen contabilidad completa por registrar gastos que no dicen relación con la actividad o gastos personales, tienen tasas de impuestos hasta del 40%. Entonces, es mejor sencillamente no estar pidiendo facturas cuando van a comprar combustible. En todo vehículo, lamentablemente ahí de repente como que se cae en la tentación de decir que sí, porque el bombero en el servicentro nos pregunta si quiero boleto o factura. En el supermercado también se comete también el mismo error de ofrecer boleto o factura. Pero en estricto rigor, por más que a mí me ofrezcan, no le voy a echar la culpa ni al bombero ni a la cajera del supermercado que me ofreció factura, uno tiene que ser consciente de que esos gastos no dicen relación con la actividad. El servicio ha puesto varios controles respecto en el último tiempo relacionados con la exigencia de factura en el supermercado. Y en la medida que la factura diga relación con el giro, no hay ningún problema en pedirla. El tema es que lamentablemente algunos contribuyentes hacen pasar lamentablemente gastos que no son del negocio como gastos, no hacen pasar como gastos del negocio, gastos que son personales. Entonces ahí es donde la idea es que no fomentar eso, evitarlo. Si yo estoy haciendo la remodelación de mi casa y soy un contratista de obras menores, no meta las facturas de la remodelación de la Suele casa suceder. Porque en realidad no es tan difícil detectar eso. Sí. Entonces, digamos, son cosas que las cuales hay que ir desarrollando más bien la cautela. La conciencia. Ser conservadores. La palabra es ser conservador. Ese es el mensaje. No ser arriesgado en esta materia porque en realidad, claro, hoy en día no cuesta nada pedir una factura por concepto de estos gastos que hemos conversado. El tema es que en el mediano plazo, en algún proceso de fiscalización, el servicio los va a detectar, les va a pedir corregir y cuando eso se corrige con diferencia de tiempo, hay reajuste, hay intereses, hay multa y eventualmente infracciones que son las que sancionan ese comportamiento. Me parece un tema bastante difícil de digerir en algunas cosas, pero hay que tener presente, como dijo Marcelo, ser cauteloso, conservador, control de las facturas que habíamos visto también anteriormente. Revisar, ser bien cautos al momento de tomar decisiones. También hablamos sobre lo que es el sueldo empresarial, ¿ya? Así que no se olviden a poder sintonizarnos en el próximo capítulo.
recuerden, a través de Radio Utrapacá 95.9. Si no nos alcanzan a ver los lunes, estaremos ahí en YouTube. Así que los dejamos invitados a que puedan también realizar sus consultas a emprendiendoaprendo.uta@gmail.com. Y eso, los dejamos invitados. Y recuerden, aquí siempre educando, aprendiendo a cultivar la cultura tributaria de nuestros emprendedores. ¿Ya? Muchas gracias. Éxito en todo. Fueron 30 minutos de aprendizaje compartido en el siempre dinámico mundo del emprendimiento. En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Emprendiendo Aprendo.